Buen día compañeros, buen día licenciado. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar con la NIA 315, que es de identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Dentro de la parte de introducción, el alcance es que la norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad. Como el objetivo principal, pues el auditor es identificar y valorar dichos riesgos de incorrección material mediante las afirmaciones de los documentos que vamos a ir relacionando. Y dentro de las definiciones, pues vamos a manejar el tema de afirmaciones, que son las manifestaciones de la dirección, el riesgo del negocio, que es el riesgo derivado de condiciones, hechos y circunstancias que maneja la misma entidad, y los procedimientos de valoración de riesgo, pues son procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y el entorno de este. Dentro de los requerimientos vamos a manejar la valoración del riesgo, que son esos procedimientos para tener una base para identificar y valorar riesgos de incorrección material y mantener esa base. No obstante, esas afirmaciones que encontremos en sí solos no proporcionan una información suficiente de auditoría. Estos procedimientos son indagación mediante la dirección, procedimientos analíticos y observación e inspección. Dentro de la integridad del entorno vamos a manejar que son temas como la naturaleza, las políticas, la aplicación, objetivos y estrategias, los factores sociales y normativos. Dentro del control, del entorno del control, manejamos también una cultura, es revisar que se maneja una cultura honesta y de comportamiento ético, y los puntos fuertes de los elementos del entorno de dicha entidad. Y para la valoración del riesgo, vamos a manejar que se obtendrá conocimiento de identificación de riesgo, estimaciones de significatividad, valoración de su probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones respecto a las actuaciones de la misma entidad en diferentes escenarios para ver cómo es su accionar normal. Continuando con la exposición de la NIA 315, vamos a hablar sobre los sistemas de información. El auditor obtendrá conocimiento de los sistemas de información relevantes para la información financiera, diseñados y establecidos para iniciar, registrar y procesar las transacciones de la entidad e informar sobre ellas, resolver el procesamiento incorrecto de las transacciones generadas en la entidad, procesar y dar cuenta de elusiones del sistema o elusiones de los controles, también transferir información desde los sistemas de procesamiento de las transacciones al mayor. Dice que los estados financieros pueden contener información que se obtiene al margen del mayor y de los auxiliares, entre los que podemos mencionar la información obtenida en los contratos de los arrendamientos revelados en los estados financieros, la información revelada en los estados financieros generados por un sistema de gestión de riesgos de la entidad, información sobre el valor razonable generada por expertos de la dirección y revelados en los estados financieros, y por último podemos mencionar los análisis de sensibilidad derivados de modelos de negocios. Actividades de control relevantes para la auditoría son aquellas necesarias, tales como lo relacionado con riesgos significativos y aquellos que están vinculados con riesgos para los cuales aplicar procedimientos sustantivos no proporciona evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y los que a juicio del auditor se consideran relevantes: identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros, que son aquellos riesgos que pueden ser originados en especial por un entorno deficiente de control, y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar, que pueden llegar a conclusiones de que los riesgos identificados se relacionan de una manera generalizada con los estados financieros en su conjunto. Con esto, el auditor identificará los riesgos a través del proceso del conocimiento de la entidad y en su entorno, incluidos los controles relacionados con los riesgos, y valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de manera generalizada con los estados financieros. Riesgos que requieren una consideración especial de auditoría son riesgos significativos, entre los que podemos mencionar el fraude, lo relacionado con acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza recientes y significativos, de la complejidad de las transacciones, si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas y en donde el grado de subjetividad en la medición de la información financiera se ve afectada, la revisión de la valoración del riesgo,
Dice que la valoración de los riesgos puede variar en el transcurso del encargo de la auditoría a medida que se obtenga evidencia de auditoría adicional. Cuando esto suceda, entonces el auditor va a venir y modificar sus procedimientos establecidos previamente en su planificación para obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada y así sustentar la opinión a emitir. De acuerdo a la NIA 315 debemos de documentar lo siguiente: los resultados de la discusión entre el equipo del encargado de auditoría, los elementos claves del conocimiento obtenido en cada uno de los aspectos de la entidad y su entorno, y los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. NIA 320 nos habla sobre la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance y el objetivo de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en aplicar de una forma adecuada la importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría. La importancia relativa se refiere a los marcos de información financiera, tanto en la preparación y presentación de los estados financieros. Esto en referencia a que las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma segregada influyen en las decisiones económicas de la empresa. Que los juicios sobre los que se da la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta circunstancias que concurren. La determinación de esta auditoría es que la importancia relativa viene dada por el juicio del auditor y que ésta se ve afectada por la percepción de las mismas. En referencia a las necesidades de la información financiera de los usuarios de los estados financieros, entonces el auditor asume que los usuarios tienen conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial de la entidad, así como la contabilidad, y que esas están dispuestas a analizarse de forma adecuada, de una forma razonable. También que comprenden que los estados financieros se preparan y se presentan con niveles de importancia relativa. Son conscientes también que estas incertidumbres inherentes son por estimaciones utilizadas y juicios de consideraciones de hechos futuros, y que las decisiones económicas razonables son basadas en la información financiera contenida en los estados financieros. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones que se consideran materiales. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza y el momento y la extensión de los procedimientos de valoración de riesgo, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la determinación de la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos posteriores de la auditoría. A efecto de esta norma, la importancia relativa o materialidad para la ejecución de trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, con el objeto de reducir a un nivel adecuado la probabilidad que la suma de las incorrecciones materiales no corregidas o no detectadas superen la importancia relativa determinada para los estados financieros en el conjunto. Los requerimientos es como primero determinar la importancia relativa. Cuando se establece la estrategia global de la auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. También el auditor determinará esa importancia para la ejecución del trabajo con el fin de valorar riesgos de incorrección material y determinar la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos posteriores a la auditoría. Así también nos indica que debemos de revisar a medida que la auditoría avanza. Esto con el fin de que la importancia relativa de los estados financieros en su conjunto den una información de que de haberlo tenido inicialmente no se hubiera determinado una cifra sobre esa información.
También nos indica que como otro requerimiento existe la documentación en el cual el auditor incluirá las cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Esta importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cuando resulte aplicable el nivel o los niveles de importancia relativa, tanto como las transacciones, saldos contables o información revelada. Y como último, sería cualquier revisión de las cifras establecidas en medida que la auditoría va avanzando. NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Esta norma consiste en la responsabilidad que tiene el auditor tanto de diseñar e implementar y de dar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados, esto según la NIA 315. El objetivo es que con el conocimiento que el auditor tiene del cliente se deben de diseñar procedimientos y, lo más importante, implementar y documentar la evidencia de que los riesgos no se materializaron y que por lo tanto no se evidencia incorrección material en los estados financieros. Luego tenemos el tema de las definiciones, procedimientos sustantivos, procedimientos de auditoría que son diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Estos están comprendidos por pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. También tenemos la prueba de control. Pruebas que están diseñadas para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y en la corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Respuestas globales. El auditor va a diseñar y va a implementar respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Procedimientos de auditoría a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Acá tenemos la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores. ¿Por qué posteriores? Porque nosotros hicimos procedimientos de auditoría preliminares, tales como la planeación y el proceso de conocimiento del cliente, en donde identificamos los riesgos de incorrección material y resultado de eso identificamos estos riesgos de auditoría posteriores. Acá tenemos el tema de la naturaleza, que es el objeto, que puede ser pruebas de controles o procedimientos sustantivos. Y estos procedimientos se pueden llevar a cabo a través de indagación, observación, la inspección, la confirmación, el recálculo, la reejecución y los procedimientos analíticos. Luego tenemos el momento. ¿A qué se refiere con esto? Es en qué momento se van a aplicar el procedimiento y se refiere básicamente al periodo o a la fecha. Luego tenemos la extensión, que es el volumen cuantitativo de lo que se debe de revisar. Podemos decir que es el tamaño o la muestra o el número de observaciones que se van a aplicar en un control. Adecuación de la presentación y de la información revelada. El auditor va a aplicar procedimientos para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluyendo la información a revelar, es conforme al marco de información financiera aplicable. También tenemos la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. En esta parte, el auditor deberá de concluir si toda la evidencia obtenida es suficiente y si se considera adecuada. Porque para que el auditor pueda formarse una opinión, va a considerar toda la evidencia relevante, independientemente de si parece corroborar las afirmaciones o si parece contradecirlas. Y con eso terminamos esta presentación. Gracias por su atención.